lugar, os presento a Fernando Suárez, que es un colega que ha sido colega, pero vamos, de trabajar mano a mano. Tenemos un montón de trabajos hechos y de publicaciones hechas. Él está ahora en la Universidad de Andalucía, en Sevilla, y venía también porque estamos preparando justo, con Blas Subiera y con otro profesor de la Rey Juan Carlos, un congreso internacional sobre comunicación clara, que es el hilo conductor justo del ciclo. Y la verdad es que Fernando, cuando le conté el viernes el problema que teníamos, pues me dijo: Juanra, si yo te puedo echar una mano, te la he hecho. Y yo le dije: hombre, pues mejor que me escuchen a mí 2 días, creo que es mejor que te escuchen a ti un día, y yo cierro el ciclo la semana que viene, e intento, en la semana que viene, lo que intentaré será atar caos, ¿vale? Sacar un poco lo que hemos visto estos días, qué nexo de unión tiene, haciendo un poco también de recuerdo e intentando asentar conocimientos, ¿vale? Así que disculpadme por la parte que me toca, ¿vale? Y agradecerle muchísimo a Fernando Suárez porque ha sido un atraco, ¿no? Prácticamente el hecho de el lunes que viene hay, pero en lugar de Marc Forment estaré yo. Hablando de comunicación clara también, pero no podrá venir Marc Forment. Vale, aquí hay un eje de guión que es el de cómo el diseño gráfico ayuda a que comprendamos mejor los textos, a que se mejore la eficacia comunicativa. Y esto es justo de lo que os va a contar Fernando, que es doctor en comunicación también, es profesor titular de la Universidad de Andalucía, y también de aquí, mientras no se demuestre lo contrario, está bien. Y que ya desarrolló su tesis doctoral en aquel momento sobre este tema. Yo fui profesor suyo y compartimos los dos, años más tarde, director de tesis, el mismo director que nos dirigió la tesis a cada uno de nosotros. Así que, Fernando, muchas gracias, porque se agradece mucho. No sé si... Bueno, pues muchísimas gracias, Juanra. Juanra es mi padre académico y un poco también mi hermano mayor, aunque no mucho más mayor. Aunque compartimos director de tesis, que curiosamente está también en Andalucía ahora. Bueno, pues el que realmente me inculca, ¿no?, el gusanillo por esto del diseño es él, allá por los años 96-2000. Bueno, yo no voy a hablar exactamente de lo que venía a hablar Blas, que es un proyecto muy concreto, pero sí que vengo a hablar de algo. Por cierto, veo aquí caras conocidas con las que hemos compartido en más de una sesión. Creo que con la mayoría no, ¿verdad? No tengo el gusto hasta este momento. Tenía un poco de miedo porque hay algunas diapos que he utilizado en alguna de estas sesiones que, bueno, servirán como refuerzo, ¿no? Pero que me interesaba contar. Veo, creo que 2 caras conocidas por aquí, no, efectivamente. Bueno, pues mucho gusto y encantado para el resto. Bueno, empezamos, si queréis, la sesión para no demorarnos más. Yo vengo a hablar de un concepto. Bueno, justo. Estaba funcionando antes, no sé si... Justo. A ver. ¿Funcionaba hace un minutín? ¿Acaba de pasar? Ahí. Bueno, pues venía a hablar no tanto de la factura de la luz, aunque habrá una diapo que aborda concretamente este documento. Venía a hablar de cómo el diseño puede ayudar a comprender las cosas, ¿no? Comprender la información. Y siempre acudo a esta cita que tenéis aquí, que es de un diseñador argentino, que se llama Jorge Frascara, que era la cita que encabezaba mi tesis, que es: el diseño es un hijo directo del concepto de eficacia. Compartimos mucho en este grupo de investigación una frase que consideramos muy incorrecta, que es aquel pensamiento que sugiere que el diseño es hacer cosas bonitas, ¿no? Y esto lo mencionamos mucho porque hay una parte estética que es importante en el diseño, pero el diseño son muchas cosas más, ¿no? Y a mí me gusta hablar del diseño como efectivamente sinónimo de eficacia. Perdón. Claro, para hablar creo que han tenido 2 sesiones sobre diseño, ¿no? Si no me equivoco... Una más sobre legal design, sobre sí, aspecto jurídico. sí.
y otra sobre diseño gráfico. Sobre diseño gráfico. Claro, para hablar de cómo el diseño gráfico es eficaz, tenemos que hablar cómo se puede interpretar esa eficacia en el diseño gráfico, ¿no? Y para saber esto, para adivinar esto, tendremos que saber qué es esto del diseño gráfico. Y el diseño gráfico lo que pasa es que son muchas cosas. ¿No se oye más o menos? Sí. El diseño gráfico resulta que es un término que se aplica sobre muchas cosas. Al final solemos decir en este ámbito que todo está diseñado y efectivamente todos los documentos, objetos, etcétera, todo tiene un diseño. Las mesas, el bolso, los pantalones, las puertas, todo está diseñado, ¿no? Entonces hay muchos ámbitos que pertenecen a ese gran paraguas que es el diseño gráfico. Hay muchas áreas. A mí me gusta traer ejemplos un poco provocativos, ¿no? Que son controvertidos, como este que causó mucho revuelo. Aprovecho que en mi caso no causó tanto como el que causó en el lugar donde resido ahora, donde está en boca de todos. Este es un cartel de la Semana Santa Sevillana del año 2024. No sé si les sonaba. No sé qué opinan, si les gusta, no les gusta, seguramente que habrá tantas opiniones como personas. Es verdad que es un cartel polémico porque es un cartel que se sale de los estándares, ¿no? Al final yo me entero de que el modelo es el hijo, si no me equivoco, del diseñador, ¿no? Entonces, bueno, es una pose atípica, ¿no? Una mirada, bueno. La cartelería es un ámbito del diseño gráfico. Me traigo esta otra que acaba de salir hace un par de días, que es yo todavía no estoy muy familiarizado con estas cosas, ¿no? De lo que es la Macarena, Triana, etcétera, todavía no me pregunté mucho, pero bueno, este es otro cartel polémico que por la propia estética, ¿no? El autor es un artista que se llama Luis Gordillo, al parecer, y causa un poco de revuelo, no sé qué les parece, pero bueno, parece... Sí, yo creo que es una serie de carteles que se refieren a diferentes motivos religiosos. Entonces es un cartel, yo creo que para la estética predominante pues es bastante atípico, ¿no? Un trazo como demasiado amateur, quizás, o esa simulación amateur. Bueno, pues yo el otro día estaba en un desayuno, no sabía nada de esto y la gente se echaba las manos en la cabeza. Pero ¿cómo puede ser, no? Bueno, pues esto es más de lo mismo. La cartelería es un ámbito del diseño gráfico. El diseño de logotipos, no sé si hay alguien aquí de Valladolid o que sea, o por lo menos futbolero o futbolera, seguramente más. Bueno, pues el diseño de lo que denominamos emblemas, logotipos, escudos, pues es otro ámbito del diseño. Bueno, que tiene formatos, tiene objetivos distintos, ¿no? a los que hemos visto. Este es un ejercicio de rediseño de un club que es del Real Valladolid, ¿no? de nuestros vecinos, que fue un diseño muy frustrado. De hecho, se volvió a la versión original, que incorpora como esa flor laureada de San Fernando, que al parecer otorgó Franco en su momento como reconocimiento a la ciudad. Bueno, pues en un momento dado, hace 3 años, se rediseña este escudo para volver, bueno, lo doy siempre al revés, para volver a los orígenes del escudo, en definitiva, que carecían de ese símbolo, ¿no? Fue tal el rechazo por parte de la afición, ha pasado algo parecido con el Atlético de Madrid, para los que son seguidores futboleros, es tal el rechazo a digamos, las formas nuevas, ¿no? Que la afición obliga al club a volver a la versión original. Bueno, estoy planteando casos de diseño gráfico, de cartelería, de logotipos o escudos, de packaging. Esto es hace unos añitos tuvo un trabajo de fin de grado de una estudiante muy curioso, que venía a investigar cómo el hecho de introducir ilustraciones infantiles ayudaba a la venta del producto. Es verdad que los resultados, bueno, fueron mejorables en ese trabajo, pero era muy interesante, pues, por ejemplo, ver
cómo, pues eso, la introducción de determinadas ilustraciones, dibujos, pues ayudaban a la venta de determinados productos. Estos seguramente os suenen, ¿no? O están más presentes en más de una casa. Bueno, pues el diseño, dentro del diseño gráfico, tenemos este ámbito, esta área, que es el diseño se llama packaging, etiquetado, etcétera, etcétera, ¿no? Estamos viendo áreas, ¿no? Claro, cuando hablamos de eficacia en diseño, es lo mismo hacer un cartel que hacer un escudo, que hacer un envase. ¿Qué objetivos persigue el diseño en cada uno de estas áreas? Pueden intervenir, ya a mí me gustan más que si estuviera hablando yo. Publicidad, a veces ventas, a veces simbolizar, como en el caso del Valladolid, una serie de valores que reúnen una entidad mucho más grande y abstracta que la propia representación, ¿no? Bueno, pues son diferentes objetivos, son diferentes ámbitos que pertenecen todos a ese paraguas que llamamos diseño gráfico, pero cada uno persigue sus diferentes objetivos. A veces confluyen, otras veces no. Y llegamos al área de la que voy a hablar sobre todo aquí, que tiene que ver con el diseño de información, ¿no? De lo que venía a hablar de alguna manera Blas. Cómo el diseño de alguna manera permite o puede facilitar que nosotras comprendamos mejor un determinado mensaje, ¿no? Entonces, el diseño de revista, el diseño de prensa, tanto en papel como en pantalla, esto es diseño gráfico. El área es el diseño de información, que se llama, ¿no? No sé si están familiarizados con este formato, con este género, que son la infografía. No sé si les suena de verlo en prensa o en pantalla. Pues es un formato que mediante texto y mediante imágenes ayuda a que se comprenda mejor pues, un determinado hecho que a lo mejor con palabras o solo con palabras se comprendería peor. Por ejemplo, no sé si les suena a alguien que... ¿Ayrton Senna les suena? Fue un piloto de Fórmula 1 que falleció allá por el año 1994, un piloto brasileño muy famoso. Entonces, ¿a qué ayuda la infografía? ¿A qué ayuda esta representación? Pues a saber mejor cómo se produce ese accidente. Si yo invierto 3 o 4 párrafos explicando esto, a lo mejor no consigo la misma comprensión que si lo represento a través de esta serie de técnicas, ¿no? De la combinación de texto e imagen. Entonces, vemos cómo el diseño con este género trata de ayudar a que el público comprenda mejor un determinado mensaje, ¿no? Una determinada información. Muy ligado con esto, con la comprensión, pero yo no vengo a hablar sobre todo esto, que esto se lo dejaré a Juanra. Muy cerca del ámbito del diseño de información está el ámbito del diseño de interacción. No sé si todos tienen móviles. No sé si tienen diferentes aplicaciones descargadas. ¿Hay alguna aplicación que les ayude en el día a día? Por ejemplo, la del tiempo, por ejemplo, es una manera de acceder a la información de manera rápida, más personalizada, a un servicio que tenemos por otras vías, ¿no? ¿Cuál más? WhatsApp, por ejemplo. Notas. Bueno, hay una que es muy interesante, que yo creo que está muy bien diseñada, que a mí, por ejemplo, me produjo una revolución en mi día a día, que es estas aplicaciones para dejar el coche en la zona azul. Para mí es un antes y un después. Es una cosa que parece un poco tonta, pero para mí me cambia una parte pequeña de mi vida que tiene que ver con despreocuparme, por ejemplo, de tener que levantarme de una reunión si veo que me caduca la hora del coche, ¿no? Tiene que ver con los problemas derivados a veces de no llevar suelto. No sé si la usan o sí. ¿Y comparten la eficacia que...? Sí. ¿Alguien más la usa? El resto, bueno, utilizan los sistemas de moneda. Bueno, pues a mí me parece una aplicación que ayuda... Esta aplicación sí. la diseñó una antigua alumna de un máster que teníamos Fernando y yo aquí hace unos años funcionando. Sí, pues son herramientas que nos ayudan en nuestro día a día, ¿no? Es un ámbito que está relacionado, que denominamos diseño de interacción, ¿no? Y la usas en distintas localidades porque no es la misma aplicación. No es la misma. Es verdad que
me obliga a tener diferentes aplicaciones para diferentes. Yo, por ejemplo, yo estoy yo ahora estoy en Sevilla, pero eché casi toda la mayor parte de mi vida en Salamanca, pero yo soy coruñés. Y cuando voy a visitar a mi familia, es verdad que no me sirve esta aplicación. Hay otras con un funcionamiento levemente distinto, pero para mí la eficacia es la misma, ¿no? Pues yo me voy a dormir y el día siguiente, sábado, si me caduca esa zona ahora, pues yo abro los ojos, no necesito ir por el coche a las maquinitas, sino que lo puedo prolongar de forma sencilla, localiza dónde está ubicado el coche. Bueno, entonces, este es otro tipo de diseño. Es un tipo de diseño diseño de aplicaciones, bueno, nos ayuda. Sí. ¿Sabes dónde, Juanra? La calefacción. ¡Ah! Pensaba que tenían frío. Pensaba que estaban incómodos porque tenían frío. Para encender la calefacción, si se van de vacaciones y tienen que incorporarse, están una semana de vacaciones y vuelven a casa, bueno, pues esto también es diseño. También es diseño estos mismos servicios, no en aplicaciones, sino en plataformas, en aplicaciones web, ¿no? No sé si alguna vez han tenido que reservar un Renfe. Aquí ayúdame, Juan. Renfe siempre ha sido criticadísima por este servicio, ¿no? La gente siempre le ha acusado de que normalmente era más difícil sacar un billete mediante estas aplicaciones que al final yendo a la propia estación o servicios similares, ¿no? Bueno, pues esto también es diseño, ¿no? Son herramientas que mediante el diseño tratarían de ayudarnos a realizar mejor diferentes servicios, diferentes procedimientos, ¿no? Entonces estamos viendo que el diseño son muchas cosas y que ese concepto de eficacia entre un cartel, los envases de Kellogg's, el escudo del Valladolid y esto cambian radicalmente, ¿no? Bueno, este es el Ayuntamiento de Dos Hermanas cuando tenemos que hacer cualquier operación muy similar a Renfe, pero para cualquier operación administrativa, ¿no? Bueno, pues todo esto es diseño. ¿Qué sucede? Que diseño son muchas cosas. Y todas esas cosas tienen diferentes objetivos concretos. No es lo mismo diseñar una aplicación para la hora o para la calefacción que diseñar un cartel para la Semana Santa. Los objetivos que se persiguen son muy distintos. Algunos son más persuasivos, algunos tienen que ver más con la venta, algunos son más simbólicos y hay algunos que tienen que ver, en los que me quiero centrar ahora mismo, con la comprensión del mensaje, ¿no? Esta es una pequeña introducción para ver que diseño son muchas cosas y cuando hablo de eficacia en esta presentación vengo a hablar de estas dos, de cómo el diseño puede mejorar la comprensión de la información y cómo también puede mejorar, pero en este caso un poquito menos porque lo dejamos para las últimas sesiones, cómo puede ayudar a mejorar digamos, el uso, la comodidad de determinadas herramientas para hacernos la vida más fácil. Entonces, de todos estos ámbitos, esta presentación versa sobre todo sobre el diseño de información que está de alguna manera relacionada con el diseño de interacción, de aplicaciones web y... está activo, es verdad. Uy, sales un segundito y vuelves a entrar. A ver, a ver. Es bastante... Es antes, yo creo. Pero... Control L. Control L. Ahí está. Entonces, en esta presentación, de todos estos ámbitos que tiene el diseño, me centro en el diseño de información y cómo el diseño puede facilitarnos que comprendamos mejor o peor un determinado mensaje, ¿no? Entonces, dice este autor que el diseño de información como arte y ciencia de preparar la información para que pueda ser utilizada por los seres humanos de forma eficiente y efectiva. Eso es el diseño de información, que es un componente de lo que comentaba Juan antes de la comunicación clara, ¿no? De cómo la comunicación puede ayudarnos en nuestro día a día, ¿no? Entonces, bueno, traigo diferentes ejemplos en la misma línea provocativos, ¿no? En este sentido. Esta es una doble página. Yo no recuerdo si en el diario ABC que habla del Prusés. Lleva unos añitos, ¿no? No recuerdo. Yo creo que era del ABC. No sé qué les parece.
a nivel de diseño. Así a bote pronto, se admite cualquier... Esta es la expresión. Todo muy concentrado, fíjense, ¿no? en la bandera esa de demasiada información en demasiado poco espacio, ¿no? No hay quien respire, ¿no? Parece en esa doble página. Esto lo pienso yo y lo piensa este diseñador que viene, lo que hace el artículo es diferentes opiniones a favor y en contra del procés catalán, ¿no? Entonces, lo que dice Arturo Puentes, es lícito que todo el mundo exprese su opinión, pero no podemos aceptar el intento de matar a todos los diseñadores gráficos de un infarto, ¿no? O sea, entonces es una una mala práctica, ¿no? en esto que estamos contando, ¿no? En cómo el diseño puede ayudar. Yo creo que en este caso el diseño entorpece, ¿no? Yo esto lo pongo en mis clases en la introducción de una asignatura que tenía aquí de comunicación visual. No sé si se fijan en el contraste entre las dos páginas, ¿no? Si tuviesen, es verdad que hablan de cosas distintas, por supuesto, pero sin leer una sola línea, es obvio que hablan de cosas distintas, ¿con cuál se quedarían? La de la izquierda. ¿Qué les parece la de la derecha? ¿Por qué no les gusta la de la derecha? Está muy confuso, muy liado. ¿Por qué está muy liado y muy confuso? Mucho garabato, mucho color distinto, quizás demasiadas piezas, demasiados colores, ¿no? Entonces, parece que la vista agradece pues un poquito más de sosiego, más de calma, ¿no? Parece que este por lo menos invita un poquito más a leer, ¿no? Y de esto vamos a hablar a continuación con un pequeñito ejercicio, de cómo se puede lograr esto. ¿Qué les parece? Pues admite cualquier tipo de preguntas, porque de respuestas, perdón, porque... Cuesta leer. Cuando colocamos texto especialmente muy pequeño, muy fino y mucho encima de una imagen, hay que tener muchísimo cuidado porque puede haber zonas donde donde no se ve, no se lee. Esto, a mi juicio, es una mala práctica en contra de este ejercicio que ven aquí, que bueno, pues vemos que está claramente delimitado, no sé si se fijan en el título, en esa pequeña entradilla que es la información más relevante, esto que se llaman sumarios o bocadillos. Bueno, pues es verdad que aquí el texto está encima de la foto, es un texto más breve, parece que han encontrado un sitio donde hay suficiente contraste. Es verdad que desde ahí no lo leen, no lo leo yo casi desde aquí, ¿no? Pero bueno, hay que tener en cuenta que esto está pensado para leerse mucho más tarde. Es una doble página que estamos viendo en pantalla, ¿no? Entonces, no sé si se fijan en la limpieza de esta página frente a la anterior. Bueno, y esto es diseño. Entonces, no sé si empiezan a tener una percepción de que a mí, si tuviese que leer esto, pues me da mucha pereza, ¿no? Pero a lo mejor esto, pues bueno, pues me empieza... Parece que es un poquito más apetecible, ¿no? Nos encontramos día a día con lo anterior y protestamos. Yo protesto y me dejamos a los demás. Y en cambio es esto que te incita a leer. Claro, efectivamente. De lo que venía a hablar es de esto, en definitiva, ¿no? De cómo esto se vuelca en algo que usamos en el día a día y que suele ser bastante confuso, por lo menos para mí y para mucha gente, que es información compleja, ¿no? Como puede ser la factura de la luz, ¿no? Que tiene una parte de contenido y tiene una parte de diseño, ¿no? Podemos cambiar un poquito tanto la parte de contenido, eso es lo que estamos investigando ahora mismo, tenemos un grupo de investigación que es sobre comunicación clara, ¿no? Cómo permitir que mediante el texto y el diseño la gente se encuentre más a gusto, lo comprenda mejor, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, es verdad que si la información es sumamente compleja y seguimos respetando una información que nadie entiende, digamos que la capacidad del diseño está más limitada, ¿no? O sea, que deben caminar juntos, ¿no? Tanto la parte gráfica como la parte de contenido. Después hay dos páginas que nos pueden gustar más o menos, que incorporan diferentes significados. Esta es una revista de tendencias, si no me equivoco es una revista que se llama Esquire, y este yo no sé si es el Pronto o o lecturas, no sé si... Entonces, bueno, aquí
ya vemos que hay más debate, ¿no? No es una cosa tan exagerada, que es mucho más provocativa como lo que traíamos antes, ¿no? Pero bueno, si establecemos que entre un negro y un blanco claramente hay diferencias o puede haber diferencias de comprensión, también puede haberlo en grises, ¿no? Que es precisamente lo que estamos estudiando, ¿no? En este caso, si preguntara sobre... Es verdad que son contenidos distintos, pero ya habría más debate, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Ahora estamos viendo ejemplos de ámbitos del diseño y estos últimos ejemplos de ámbitos del diseño de información. Pero es que el diseño está presente todo el rato en todo lo que hacemos en nuestro día a día, no solamente en periódicos y revistas. Y precisamente, pues de esto venía a hablar de mi compañero, ¿no? Mi compañero Blas, que ha trabajado mucho en cómo permitir que la parte gráfica, ¿no? A través de un mayor contraste de información, de clarificar determinados conceptos, de lo que veíamos antes, a lo mejor establecer mayores blancos que permitan respirar la página, con lo cual el lector, el público se pueda sentir más a gusto. Bueno, pues cómo esto puede mejorar la comprensión. Este es un ejemplo, pero en otro ámbito que estamos trabajando, que es un ámbito muy delicado, estamos analizando cómo el diseño también puede ayudar en la comunicación entre médico y paciente, ¿no? Muchas veces a lo mejor recibimos notificaciones, a lo mejor pues de enfermedades, o a lo mejor de tratamientos que utilizan un lenguaje pues a lo mejor muy enrevesado, ¿no? Que a lo mejor el formato, no sé si las notificaciones que reciben a veces son demasiado texto, sin diferenciar, a lo mejor en blanco y negro. No sé si tienen esta percepción a veces, ¿no? De que cuesta un poco comprender el lenguaje médico. Bueno, pues es otro ámbito al que nos enfrentamos en el día a día y cómo el diseño puede ayudar a esto, ¿no? Está presente continuamente porque no sé si son lectores y lectoras y leen más en papel o en pantalla. ¿Hay algún lector o lectora en pantalla? ¿Qué dispositivos utilizan? La tablet, el Kindle. ¿Alguien utiliza Kindle? Bueno, pues para estos dispositivos se están tomando decisiones continuamente, ¿no? Pues esto es una noticia ya de hace unos años de cómo el Kindle, para facilitar la lectura, una de los tipos de letra predeterminados que incluye, pues se modifica para hacer más, digamos, cómoda y más fácil la lectura al público, ¿no? Este tipo de letra que es la Bookies. Y yo después traigo este ejemplo de cómo se afina muchísimo para favorecer que el diseño ayude. Pues hace unos años el gobierno de Estados Unidos invierte un pastizal gigante en modificar la tipografía de la señalización de las autopistas y autovías para facilitarla, para minimizar el riesgo de accidente, ¿no? Es un ejemplo más de cómo el diseño puede ayudar, ¿no? En este caso, bueno, en unas situaciones muy cotidianas como puede ser el tráfico, ¿no? No sé si ven las diferencias, pero cuesta un poquito. Cuesta un poquito. Pero es un ejemplo de cómo hay muchísimos pequeños matices que tienen que ver con la percepción humana, ligados a la percepción humana, de cómo vemos, ¿no? De cómo vemos a determinadas distancias y cómo esto puede ayudar a las personas, ¿no? A mí, la verdad, yo cuando pongo estas dos diapositivas, no sé si se ve bien desde ahí más o menos, del fondo, pero bueno, los rasgos son, no sé si fijan algunos detallitos, ¿no? Como las, otra vez le he dado, como las L's, no sé si se fijan, ¿no? Bueno, pues a lo mejor se supone... ¿Puedes ampliar? Bueno, que se supone que a lo mejor a determinadas distancias pues puede perjudicar. Yo puedo entender que mínimamente esto entiendo que es fruto de muchos estudios con los... Ahí es la separación de la letra, no es propiamente la letra.
O la separación de la letra, está muy bien visto, el interletraje, ¿no? Cómo aumentando la separación entre letras puede ayudar a la visualización de esta información, ¿no? Pero es verdad que morfológicamente la diferencia es muy sutil, muy sutil. Ay, parece que sí, pero... ¿Sí? Y bueno, esto es diseño gráfico o pertenecería que tiene que ver con cómo ayudarnos también en nuestro día a día. Cuando les decía que el diseño, y esto está muy, muy, muy ligado a lo que les comentaba antes, de cómo el diseño puede ayudar. No sé si alguien aquí ha montado algo de IKEA. Yo soy un patán. Yo soy la persona menos manitas que hay en el... Pero no sé cómo lo consigo. Bueno, lo consigo a raíz de que todas estas instrucciones están muy... Corríjanme si... No sé si alguien... Yo alguna vez he fracasado. Es verdad que he puesto una tabla al revés de lo que era, que después la he tenido que pintar porque no me atrevía a deshacerlo, pero bueno, esto también es un diseño a través de ese género que digamos que está muy cercano a la infografía, de cómo ayudarnos en este caso, a montar muebles, ¿no? No sé si lo comparten esto, porque yo, y al revés. A mí me parece un muy buen ejercicio porque ¿Perdón? ¿Que es divertido? Sí. Bueno, yo si lo hiciera bien por mí no sé si me metería, pero es interesante porque para un patán como yo esto que decido estas navidades regalarle una bici a mi nena de 3 años, eché una tarde entera para ver cómo encajaba una pieza que no había manera de... Entonces, bueno, a mí esto me parece una buena práctica frente al otro que no estaba suficientemente desarrollada, ¿no? ¿Qué? No. Yo personalmente, menos mal, efectivamente. Pero a mí me sorprende porque al final hay gente como yo que pues, lo acaba consiguiendo, ¿no? El diseño también es esto, ¿no? Cuando nos enfrentamos cuando vamos a una cafetería y necesitamos hacer uso del baño, bueno, pues más o menos todo el mundo reconoce esto, ¿no? Entonces, hay veces que, bueno, hay proyectos en este sentido que quizás por pecar o por intentar lograr una mayor creatividad, quizás está en detrimento de lo que puede ser el servicio, ¿no? Entonces aquí, bueno, no sé si dónde se meterían, ¿no? Cuando ven esto en una cafetería, o se abrirían un poco la puerta, ¿no? A ver qué se cuece por ahí dentro, ¿no? Porque es verdad que, bueno, es verdad, esto habla de los cromosomas, ¿no? Yo he tenido que consultarlo para asegurarme, pero no todo el mundo no todo el mundo tiene por qué conocer esto, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esto es un proyecto que es muy divertido, es verdad, pero que la funcionalidad, ¿no? Se puede ver resentida por el exceso de creatividad, no sé qué les parece, ¿no? Pero bueno, a mí me lleva a dudar, por lo menos, ¿no? Este ejemplo, yo soy muy futbolero, entonces traigo muchos ejemplos. Este es en el Mundial de, no sé si Rusia, pues resulta que Adidas, ¿conocen Adidas? La marca. Adidas patrocina a la selección alemana, a diferentes selecciones, y se inventa un nuevo tipo de letra que causa mucho revuelo, ¿no? Porque no sé si... el 7 sí, ¿y el nombre? Uy, se me ha colado la diapositiva donde hay un tuitero que empieza a elucubrar con diferentes nombres. Oraxler, o Axlea, o... Bueno, pues este es un proyecto muy discutido
porque quizás por hacer un diseño un poco más innovador o más creativo está en detrimento de la legibilidad, con lo cual el nombre de los jugadores pues no se entiende correctamente, ¿no? Entonces, es una práctica discutible de buen diseño. Entonces, no sé si se dan cuenta que el diseño afecta mucho a la comprensión, a la legibilidad del mensaje, ¿no? A veces con buenas prácticas, a veces con prácticas que pueden ser un poquito más creativas, pero más discutibles para ese objetivo de la comprensión que estamos abordando aquí. No sé si lo ven más o menos, ¿no? Bueno, pues todo esto es diseño. Aquí atrás. Es que ella ve una H. Está aquí. Y yo le digo que es una X. Es, Y ella dice que es una X. pero podrían ser cualquiera de las dos cosas. Es, Pero no, el nombre es DRAXLER. Pero podría ser una H, la primera podría ser casi una O. La R. Hay un... No sabía si decirlo, había eliminado la diapositiva, pero hay un diseñador muy famoso, Eric Spiekermann, que es un diseñador de tipos, que cuando vio este proyecto, lo digo así en bajo, sin que salga aquí, dijo que este proyecto era mierda cuadrada. Un ejemplo de que no se lee nada y que se puede prestar a muchas interpretaciones distintas. El número es difícil, pero ya no se te olvida. Sí, es verdad. Lo que pasa es que tienes que leer 11 más los suplentes después. Bueno, pues esto es cómo el diseño puede ayudarnos a comprender en ámbitos a veces más cruciales y a veces en ámbitos un poquito más desenfadados que tampoco nos supone gran cosa, ¿no?, en nuestras vidas, pero que, bueno, influye de alguna manera. ¿Sabrían decirme, por ejemplo, en un cartel, cuáles son los ingredientes que utiliza el diseño gráfico? En un cartel, ¿qué puede haber? Color, forma, tipografía. ¿Cómo se hace un cartel? Tipo de letra, imagen, formas, color. Siempre hay un elemento que nos solemos olvidar, que es la composición. Cómo, teniendo todo eso, yo lo ordeno, ¿no? Si yo tengo, por ejemplo, una página de una revista, aquí podemos ver todos estos ingredientes con los que podemos analizar una página, ¿no? Pues tipografía, ¿lo ven? Tipografía más gruesa, más fina. No sé, es difícil de verlo, pero aquí se está utilizando dos tipografías distintas, ¿no? No sé si esto lo han visto. El tema del color, esta portada es muy rica en color, más allá de la foto pues utiliza el negro y otros dos matices. Me decían el tema de las formas, que se puede plasmar en estos recursos también y que después está presente en las imágenes. Pues estos todos son ingredientes del diseño. Hay uno que tiene que ver con la composición, que es, bueno, yo podría decidir dedicarle menos tamaño a la foto, poner más texto, en lugar de esta columna hacerlo más ancha. Los elementos siguen siendo los mismos, pero lo que cambia es la organización o el orden, ¿no? Entonces, con estos ingredientes podemos analizar una página. ¿Y cómo puede influir tratar una página, en este caso una revista o la factura de la luz, en el lector? Ahora les pongo varios ejemplos de cómo lo estamos investigando, ¿no? Bueno, pues el diseño planteamos que puede ayudar a que un mensaje se recuerde mejor y que por tanto afecte a cómo se comprenda mejor o peor, ¿no? Lo hemos visto antes, cuando les ponía una página que estaba bien diseñada y otra que era un desastre, les decía, ¿cuál leerían? El de la izquierda. Bueno, pues hay un objetivo que tiene que ver con, bueno, antes de leer esa página, que a mí me invite, que la haga apetecible, ¿no?, para leer, ¿no? O que me cueste, o que diga, uff, ¿vale? Y después tiene que ver también un poco con un ámbito que vamos a analizar, que lo tenemos menos investigado esto, que es cómo ayuda a que un texto se lea más rápido o más lento, ¿no?
Entonces, bueno, yo quería compartir varios ejemplos, ¿no? ¿Influye el diseño en la comprensión de la información? Yo creo que sí. Entonces, para analizar esto, procede de mi tesis doctoral de hace unos añitos, ¿no? Entonces, en mi tesis doctoral planteaba que con un mismo mensaje, con una misma información, según cómo la tratemos visualmente, una noticia puede ayudar a que la información, a que el contenido se recuerde mejor o se recuerde peor, ¿no? Entonces, bueno, lo que hicimos en su momento fue recoger una misma noticia y no sé si son capaces de ver en lo que cambia aquí. Pueden decirlo en alto, ¿eh? Díganlo sin miedo. Bueno, se ve regular a lo mejor. Así si lo ven, aunque no lo lean, La foto. la foto más grande. Es verdad que la foto la hemos eliminado porque era una variable que no queríamos investigar, ¿no? Pero no sé si se dan cuenta, aquí todo es texto secuencial, texto corrido, si prefieren, con un titular y nada más, ¿no? Entonces, bueno, planteamos, si esto, en lugar de hacer solo texto, empezamos a romper la información, empezamos a meter estos pequeños elementos, empezamos a introducir este pequeño subtítulo, puede llamar más la atención, puede ayudar a que el ojo se detenga más en estos elementos o no. Bueno, perdón. Y lo seguíamos complicando, ¿no? Seguíamos... esto que ven aquí, el hecho de acentuar la diferencia entre elementos, la diferencia de texto, ¿no? Cuando se encuentran en una página, ven un titular o ven en la factura de la luz su nombre o el precio más grande, eso se llama contraste, ¿vale? El contraste es diferenciar unos elementos frente a otros, ¿no? Por ejemplo, a través del tamaño, a través del tipo de letra, a través del color, aunque aquí no hay color. ¿Lo ven aquí? Como indicando estas cifras de esta manera, aumentando el tamaño. Bueno, pues eso es el contraste. El contraste es diferenciación. ¿Nos sentimos más cómodos leyendo en una página el texto todo seguido o necesitamos puntos de entrada? Yo lo que planteaba era que sí, que si nosotros generamos más diferenciación y rompemos un poquito más la información en diferentes piezas, esto ayuda a que esa información se comprenda mejor. Ayuda a que el público vaya a donde queremos que vaya prioritariamente y globalmente que comprenda mejor la noticia. Pero que si nos pasamos, obtenemos el resultado contrario, ¿no? Cuando hay más caos, el ojo no sabe a dónde mira. Eso parece que está diseñado para formato papel de periódico. Pero eso mismo, si lo ves en una tablet, a lo mejor no lo ves tan bien, no ves ese contraste. Claro. Y esto es algo que estamos... Claro. Sí, ¿su nombre, perdón? Juan Luis. Juan Luis plantea que esto está pensado para formato papel, pero es verdad que cuando esto se ve para una tablet, esto es otra cosa que hemos investigado, porque es verdad que para las tabletas, cuando uno se descarga el PDF, ¿lo conocen? Los formatos PDF, pues a lo mejor no es el formato idóneo de lectura en una tableta, sino que hay otros formatos mejores, ¿no? Pues a lo mejor una lectura quizás más, para que nos entendamos, haciendo scroll o jugando con otro tipo de composición, ¿no? Porque es que es verdad que los PDFs, esto nos pasa mucho en otra cosa que veremos que cuando leemos artículos de investigaciones, muchos son en PDF y en pantalla esos mismos PDF no se leen igual que para lo que fueron concebidos, que era para papel, efectivamente. Porque son dos dispositivos totalmente distintos, ¿no? Entonces, sí, coincido. Esta investigación estaba dedicada a papel exclusivamente. No sé si quieres añadir algo. Efectivamente. Entonces, el resumen es que se abusa mucho del PDF, a mi juicio, ¿no? Para dispositivos que no son el papel o para los que fueron concebidos, ¿no? Inicialmente. Bueno, al final, esto no les quiero aburrir, pero valorábamos si poniendo un elemento en diferentes zonas, ese elemento atraía más o menos la atención del ojo.
¿A dónde se dirige su mirada? ¿Dónde dirían? ¿A dónde se dirige su mirada? ¿Al medio? ¿Abajo? ¿Arriba? ¿A la izquierda? A la foto. Cuando hay foto, a la foto. O a lo mejor planteamos que a lo mejor la posición no es el elemento fundamental, sino que hay otros elementos más importantes como el color. ¿Influye más que un elemento esté arriba o influye más que un elemento esté abajo con color, ¿no? Para que nuestra mirada se dirija. Si se dan cuenta, hay otras variables que tienen que ver con la cantidad de elementos de una página. El hecho de que haya menos elementos o más elementos ayuda o no ayuda a que se comprenda mejor. Claro, a la hora, si ponemos un elemento más grande, ayuda o que ocupe más espacio, ayuda a que la mirada se centre sobre ese elemento. Y finalmente el aspecto, por ejemplo, el tipo de letra. Si utilizamos un tipo de letra frente a otro, ayuda a que la mirada se focalice sobre ese elemento. Pues la hipótesis era que sí. Después había otra variable que era el contraste. De todos estos elementos, el contraste tiene que ver con la diferenciación de todas esas cosas, ¿no? Un elemento más grande, con un tipo de letra distinto, ¿no? En un contexto donde no hay tantas piezas, ¿cómo llama más la atención frente a otros, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues, y al final lo que obteníamos eran diferentes páginas que se diferenciaban con esas dos variables, ¿no? Menos diferenciación, aquí prácticamente no hay nada, y menos piezas, más diferenciación y más piezas, más diferenciación y más piezas, mucha diferenciación y muchas piezas. ¿Con cuál se queda bien? Es 1, 2, 3, 4. ¿Quién se queda con la 1? ¿Quién se queda con la 2? Es verdad que estoy hablando de preferencia. Lo que la investigación analizaba era la comprensión, ¿no? Una pregunta, Fernando. Al diseñar un periódico, antes se leía, el lector de siempre leía palabra por palabra, pero hay lectores que practican lectura rápida o en diagonal. Sí. ¿El diseñador piensa en eso? Sí. Bueno, de hecho la hipótesis de la tesis es que cada vez estamos más condicionados por los formatos de lectura rápida. Y esta tesis se defendió en el año 2005, pero en el año 2025, pues con todo el tema de redes sociales, ya no os cuento. Entonces, claro que sí, se está pensando en los métodos de consumo. La hipótesis fundamental es que han cambiado los métodos de consumo y si los públicos agradecen la fragmentación de la página en piezas más pequeñitas o prefieren hacer una lectura más secuencial, ¿no? Ese es precisamente el punto de partida, ¿no? Entonces, claro que es precisamente eso, el origen de la investigación. Bueno, estos son los 4. Es verdad que se ve en manchas, desde modelos muy extremos, donde prácticamente no hay vías de entrada, más allá del titular, donde hay un montón. La hipótesis decía que en los extremos nos manejamos mal, ¿no? Y que cuando se fragmenta la información en piececitas y hay contraste que nos ayuda a diferenciar unas de otras, esto se agradece para mejorar la comprensión del texto, ¿no? Entonces la investigación descubrió que sí, descubrió que, bueno, obviamente el hecho de jugar con el contraste de tamaño, de tipo de letra, ayudaba a que la vista se centre sobre unos elementos frente a otros. Y la investigación concluyó que efectivamente, en este caso la tercera, valorando, claro, esto se investigó planteando a diferentes, en este caso estudiantes de comunicación, todas estas páginas, ¿no? Y después unos estudiantes recibían unas páginas y otros otras. Y después se les pasaba un test, donde es un examen, ¿no? ¿Qué tanto por ciento de precariedad afecta a no sé qué? Bueno, pues se descubrió que en un nivel moderado de diferenciación, jugando con tamaños, tipos de letra, y que parcelando, fragmentando la información, esto ayudaba a que se comprendiera mejor, ¿no? Que era un poco la hipótesis de partida. Y donde es verdad que los resultados no fueron abrumadores, ¿no? En este caso, porque planteamos
En una de las limitaciones de esta investigación planteamos que para los estudiantes la información no era nada atractiva. Entonces, muchos hacían una lectura, pero no les interesaba lo más mínimo. Entonces, los resultados fueron discretos. Las diferencias no fueron abrumadoras precisamente porque entendemos que no les interesaba especialmente este tema, ¿no? Bueno, pues esta es una investigación de cómo el diseño, como jugando con la tipografía, con la composición, fragmentando, con los tamaños, esto puede ayudar a que se comprenda. Y la investigación nos dijo, de forma un poco cauta, pero que sí, ¿no? Bueno, lo que hemos visto, y aquí necesito su ayuda. ¿Influye el diseño en que tengamos más predisposición a leer un texto frente a otro? Nosotros creemos que sí. ¿Y qué factores pueden influir? Bueno, esto es una investigación que tenemos pendiente. Esto, 5 minutitos solo. No sé. Tengo mucho que contar y poco. Sí, claro que sí. Bueno, esto paso estas dos. Esta es la misma revista. Entonces, nosotros no sé qué diseño les gusta más, o este o este. Este o este. Esto, al final, es un public reportaje que no pertenece al diseño de la revista, que se ha metido en la revista, ¿no? Que no tiene nada que ver con las claves visuales que tiene esa revista. Entonces, hay una investigación que queremos, no sé si usan el correo electrónico y reciben mensajes spam. Bueno, pues queremos investigar cómo, y Temu, esto es spam, o sea, ¿cómo se llama este tipo de...? ¿Es phishing? O sea, ¿es de mentira o es de...? Es de mentira. Es de mentira. ¿Phishing o...? Es phishing, ¿no? O sea, Es un timo. Esto es un timo. Esto yo creo que es como un pequeño banner, ¿no? Una publicidad, si quieren, regular diseñada. Esto no tiene diseño, prácticamente. Y sin embargo, aquí ya vemos que hay un poquito más de elaboración. Entonces hay una investigación que se le ocurrió a Juanra, que me parece interesantísima, que es cómo el diseño puede ayudar a detectar que la información que estamos recibiendo es veraz o no es veraz, por ejemplo, o sea, el grado de confianza. Esta es otra que es de verdad, entonces no sé si se fija en el tratamiento tipográfico, en estos espacios en blanco, el hecho de que esto está alineado, pues parece que hay una mayor... Esto es de verdad, ¿vale? No es engaño, no es timo. Entonces, es verdad que se ha demostrado, hay investigaciones que demuestran que cuando el objeto es más bello, está mejor hecho o está más elaborado, es más apetecible, ¿no? Aumenta la comodidad del lector, la sensación de bienestar. Y para terminar, ¿vale? No os dejo más. Una investigación que hemos hecho recientemente quería ver qué factores ayudan a que un texto sea más apetecible o no. Entonces, lo que planteamos, que les planteo ahora mismo para cerrar, es, esto es un mismo texto, ¿no? Cambiando pequeñas cositas. El hecho de destacar los puntos Sí. me parece más... ¿Con cuál se quedaría? ¿Que levante la mano derecha? Sin miedo, no pasa nada. Tampoco tiene por qué... ¿Izquierda? Yo si me lo dices en pantalla te digo izquierda, pero a lo mejor lo estoy viendo en papel. Claro. Esto los estudiantes lo vieron también en pantalla. Ahora se lo explico. Esta era la más difícil. Fíjense en este tipo de letra o en este. Esta es la más difícil. ¿Cuál escogerían para leer de estos dos? ¿Izquierda, levante la mano? Puede levantarla sin miedo. También pueden hacerlo tuntún, que no pasa nada. ¿Y la de la derecha? Es verdad que no se ve bien, ¿eh? Claro, sí. No hace falta leer el texto. Claro, el texto es el mismo. Claro, el texto, como no se lee bien, es el mismo.
habla de... Da igual. Vale, pero entonces está más clara La de la... porque está marcada. ¿Cuál se quedarían entre estas? Izquierda, derecha, parece que menos gente. Fíjense bien, a ver con cuál se quedaría aquí de las dos. No les estoy diciendo nada, estoy haciendo así una consulta. Izquierda, ¿qué tiene más la de la derecha? Más espacios. Y bueno, aquí, ¿cuál es? Es el mismo texto. Por eso no es tan determinante leerlo, sino ver qué les parece. O sea, dice lo mismo. ¿Quién se quedaría con el de la derecha? ¿Y con este de aquí? Pues, bueno, más o menos salen los resultados, sí. Bueno, pues acabo comentando el porqué, ¿no? Pues efectivamente, aquí lo que valorábamos era, este es un tipo de letra que es la Times New Roman, no sé si les suena, ¿no? La Times New Roman lo utiliza todo el mundo. Esta era la más difícil porque planteábamos que cambiando con un tipo de letra distinta a las habituales, ¿no? Como es, no recuerdo qué tipo era, pero bueno, no sé si se dan cuenta que jugamos con dos tipos de letra, no solamente con uno. Fíjense, por ejemplo, ¿no? Bueno, fueron los resultados más tibios, son los que cuestan más, ¿no? Es ver si utilizando un tipo de letra que utilizamos todo el rato u otro más distinto a lo que estamos acostumbrados, pues nos ayuda a hacerlo más apetecible. Salían los resultados el de la derecha, pero con cierta tibieza. En este, lo que valorábamos es la legibilidad del texto. Es decir, si un texto con un poquito más de tamaño, con un poquito más de separación entre líneas, con la columna más estrecha y no tan ancha, bueno, pues si eso ayudaba a que la gente, bueno, pues se sintiera más cómoda a priori, ¿no? Para nosotros la respuesta correcta era esta, ¿no? Que parece más aseadita, ¿no? En esta hablábamos del contraste. No sé si se dan cuenta que a la derecha todo es igual. Mientras que aquí jugamos con el tamaño, jugamos con la negrita. Entonces planteamos que cuanto más contraste, bueno, pues la gente se siente más cómoda, ¿no? Seguramente cuando seleccionaron esta página, pues habrían valorado esto intuitivamente, ¿no? No sé si se dan cuenta, aquí es todo igual, o casi igual. Aquí hay más diferencia de tamaño, entran estas negritas, ¿se dan cuenta? Entonces entendíamos que el público agradece esto. Aquí jugábamos, no sé quién lo mencionó, con los espacios. Entendemos que en un diseño, y esto es composición, ¿no? En la factura de la luz, en las notificaciones médicas, sí, es claridad, ¿no? Si añadimos esos espacios, el ojo descansa, con lo cual el ojo le resulta más atractiva la lectura y con lo cual la predisposición a leer es mayor. Estas son las variables que cambian, ¿no? Y aquí cambiaba todo al mismo tiempo. Aquí el texto es muy pequeño, no hay contraste, no hay separaciones, no hay nada, y ahí estábamos jugando con mayor elaboración en la composición, dos columnas, más espacios. Aquí yo creo que casi todos pues seleccionaron esta opción, ¿no? Mayoritariamente que coincidió con los estudiantes, ¿no? Entendemos que el de la derecha hace un buen uso de todos estos ingredientes y en el caso de la izquierda pues no, ¿no? Entonces, bueno, un poco esta presentación como sustitución de Blas, pero viene a decir que efectivamente el diseño pues ayuda a comprender, ayuda a hacer más digerible la información, ayuda a que la predisposición a leer un texto es mayor o menor, ¿no? Entonces, bueno, en estas dos pequeñas investigaciones pues lo demostramos. Es un pequeño aperitivo, ¿no? Pues para contar esto, ¿no? Que más allá del contenido, porque los contenidos son los mismos, el diseño puede ayudar o al revés, puede perjudicar a las personas. Y esto tiene que ver con esta línea que nosotros llamamos comunicación clara, ¿no? Y que tiene que ver cómo, bueno, pues favorecer, hacer la vida más fácil a las personas. Así que, bueno,
esto venía a contar más o menos. Me había olvidado lo buen profesor. Pues, si quieren la presentación... Sí, vale, no. Ah, muy bien. Pero además en este PDF, bueno, aquí lo que traía es lo que nos queda por hacer, que todavía no hemos hecho del todo, o lo que nos queda por contar que le corresponde a... Muy bien. Gracias por todo. Muchas gracias.